Listo. Listo. Bueno, sí, hoy tenemos un encuentro con nuestro querido Balzac y vamos a hablar, bueno, de una de sus obras, Papá Goriot. Estamos Oriol. aquí, Julieta León, Salvatore Bernardo. Y ahí vamos, pues, en esta Gracias. Ahí conversa vamos. con Papá Goriot. Informal. En esta conversa informal. Gracias por esa breve introducción, Salvatore. Realmente a nosotros nos ha interesado Papá Goriot porque esta es una novela en que nosotros consideramos que el personaje principal de la novela no son los que aparecen ahí, que ciertamente son sumamente interesantes, ¿no? Desde un ladrón generoso hasta un trepador social de corazón arrugado porque no le ahorra sufrimientos a su familia, ¿verdad? Así Pero es, entonces esta novela, el personaje principal es el dinero. ¿Por qué? Porque así es. Balzac, así es, Balzac está retratando a la burguesía y lo que nos quiere decir es que allí lo que se mueve, el amor, los afectos, la consideración por los padres, todo eso se mueve si el dinero se mueve. Sí, qué casualidad, Este, ¿verdad, Julieta? Qué casualidad que sí, el sí, dinero sí, es sí, lubricante en todo momento y en todo sí. lugar y en toda época. 1820, para recordarles a todos, estamos en el año 1820. Napoleón anda por allí en sus hazañas. Uh Balzac -huh. nos presenta esta pensión de Madame Fouquet, ¿ah? Ajá. Donde, ¿Y qué es lo que sucede en esta pensión? ajá, sí, es interesante. Ahí Ajá, es donde va a parar un personaje que, bueno, es el nombre de esta novela de Balzac, que es Papá Goriot, pero Papá Goriot llega allí prácticamente quebrado. Llega quebrado porque tiene dos espléndidas hijas que están acabando con él poquito a poquito y como que lo van a lograr, ¿verdad, Julieta? lo van a lograr y lo logran, lo logran. Porque la meta, yo me imagino que la meta social de aquel momento era que los padres casaran bien a las hijas. Evidentemente, la alta clase social, los nobles no tenían ese problema porque se casaban entre ellos, pero quienes aspiraban a trepar querían que sus hijas se casaran con gente muy bien ubicada en el mundo social y es lo que le sucede a Papá Goriot. Papá Goriot, ¿qué es lo que tenía? ¿Cuál era la actividad de Papá Goriot? Bueno, Salvatore, ¿tú él recuerdas? tenía una fábrica de pastas Ajá, en la ajá, época, allí en la Francia de 1819. Papá ajá, Goriot pues prácticamente era el industrial del momento en cuanto a pastas. Por lo ajá, tanto, era una actividad muy lucrativa y muy buena. Y de allí, pues, o ajá. sea, deducimos que las hijas, viendo ese capital inmenso que va acumulando el padre, deciden, bueno, de alguna manera desplumarlo, como quien dice uno popularmente. Lo despluman, lo despluman. Pero lo que uno se pregunta es, ¿cómo es que un hombre que que fue dueño de una gran empresa y que se retira con dinero, queda en la ruina? Así Eso es es. lo más, ajá. ¿Cómo le pasa eso, Salvatore? ¿Cómo Bueno, le mira, pasa eso? es que lo que ocurre es que la avidez no tiene límite, ¿no? Y ahí de nuevo nos concentramos en saber si, ¿será que hubo algún momento de la historia de la humanidad en donde eso no ocurrió? ¿O es al contrario? ¿O es que siempre está ocurriendo y aún en estos momentos nos podemos encontrar con esa misma situación, en donde el dinero, la monetización de lo que va ocurriendo alrededor de uno desvanece valores y en ese caso pues se le pone precio a cualquier cosa. Ahora, papá Mm. Gorió, ¿qué pasa? ¿Qué le queda? Bueno, estas dos hijas. ¿Qué hace uno por los hijos? Todo. Bueno, ¿y qué es todo para él? Pero Todo para él fíjate, era darle su capital.
Pero fíjate, Salvatore, que él casa bien para los estándares de la época, él casa bien a la hija, a las hijas. Una se casa con un banquero alemán Así es. y la otra con un noble, Un ¿sí? conde. Con un conde de dinero. ¿Y tú te acuerdas qué es lo que sucede con estas dos damiselas? Bueno, estas dos damiselas no solamente que estaban bien casadas, como quien dice, pero sino que también, pues, Ajá. o sea, tenían a sus amantes, lo cual entonces, de alguna forma, da a entender esa avidez en donde ya no tienen límite, pues, o sea, eso es como cuando uno entra auténticamente en una rueda, en un círculo, ¿verdad? En donde prácticamente se va desgastando en función de algo que se vuelve efímero, que es el dinero, porque si el dinero usted no lo Sí. produce, indudablemente que lo malbarata, lo gasta y al final, bueno, se queda a pedir. Y eso es un poco lo que le pasa a Goriot, pero no a las hijas, porque las hijas entonces aprovechan toda esa coyuntura para de alguna manera, bueno, denigrar más bien del papá. Y en vez de pensar en él, Sí, pues lo que hacen es acabarlo, ¿no? acabarlo. Fíjate que una vez que ellas se casan, bueno, ya no tratan más al papá porque socialmente él no es presentable. ¿Mm? Entonces no lo llevan a su casa, no lo invitan a comer para nada. Lo ven escondidas, pero eso sí, cada vez que lo ven es, bájate Dame. de la mula Ah, porque necesito para un trapo, un vestido, una galantería para el amante, etcétera, etcétera. claro. No sé si te acuerdas de lo que le pasa a una de ellas dos, porque el marido que le descubre todo el fandango que tiene pues con el amante, le pregunta cuál de los hijos es de él. ¿Te acuerdas de eso? Sí, sí. No, no es con la exactitud que quisiera porque de alguna manera yo quería introducir Ajá, ese personaje que siempre hemos hablado, que es como que el eje central, que es ajá. eh, el, el, el hombre alrededor se Eugenio, mueve todo, que es Eugenio, ¿no? Eugenio Eugenio. de Rastignac, ¿no? Y ese sí creo que Ajá. tiene bastante, digamos, tela que cortar, como quien dice, en todo lo que es esta novela de Balzac, ¿no? Eugenio, Claro, Eugenio de claro, Rastignac. ¿Por claro, qué? porque, ajá, Ujú. Porque Eugenio porque, prácticamente, su padre, su madre, son gente del interior del país, se va a París prácticamente a gastar pues también el dinero de esos familiares, porque además todos estaban aportando, también creo que estaban sus tías, sus hermanos, todos trabajando para aportar, porque Eugenio supuestamente va a irse a estudiar sí, abogacía, Luis, derecho en la universidad. ajá, ajá. Y entonces, ¿qué ocurre con este personaje? Este es un personaje que vale la pena también Este es meterle el ojo. el Ajá. propio trepador. Él se viene pues con el cuento de que su familia desciende de la nobleza, pero fíjate, su familia humildemente porque se vinieron a menos, pero están viviendo como que de una pequeña haciendita, siembran, cosechan, y la mitad o un poco más de lo que producen se lo mandan a él que, como tú dices, supuestamente vino a estudiar para rescatar y ayudar a su familia. Y sin embargo, ¿qué es lo que él hace? ¿Qué es lo que él hace? Bueno, ese es tremendo, como tú dices, truán Trepador, vivarracho truán. trepador, ¿no? O sea, a la Es un final, truán. sí, a la final lo que hace es también él, bueno, malbaratar el dinero porque hace finta, como dicen en fútbol, que estudia, pero no está estudiando un carrizo, ¿no? Bien. Exacto. Y entonces, ahí tenemos, bueno, otro de esos personajes
que yo también digo, bueno, y es que acaso nada más ocurrió eso en 1820. ¿Cuántas otras veces hemos oído en estos días, bueno, de fechas recientes, de muchachos que aparentan, pues, o sea, de alguna manera estar estudiando y que hemos escuchado, porque al final lo que hacen es eso, pues simple y llanamente desgastan fortunas, fortunas que ni siquiera son fortunas, pues porque al final es eso, pues, es dinero de trabajo, pero el hombre, Es- bueno, de hecho hay un pedacito que dice que cuando Eugenia acepta vivir en el apartamento que él ha comprado, amoblado, etcétera, él le responde a su hija esto: cuando conseguí que te decidieras a traerlo a tu lado, me dije, va a encontrarse en un apuro. El procurador dice que el pleito para hacer que tu marido devuelva tu fortuna durará más de 6 meses. Bueno, ahí nos damos cuenta. Mira, en todos los párrafos que podamos leer de Papá Goriot, de esta novela de Balzac, nos vamos a encontrar con situaciones en donde el dinero es el protagonista. ¿M? Por todos lados. Entonces, ¿qué nos dice eso? ¿Qué está ocurriendo en esa sociedad? Una sociedad en donde está recién saliendo de la monarquía, pasando por una transición a base de una, de un emperador, como fue el caso de Napoleón, y todo eso lo que hace es emerger una burguesía que está sustentada en dineros mal habidos, ¿no? Como conclusión en de su todo lo que vemos mayoría. en su mayoría. En su mayoría, porque nos damos cuenta de que el banquero casado con una de las hijas es un tramposo maula. Y no se queda muy atrás el otro esposo de la otra de las hijas. Sin contar, no sé si lo recuerdas, que el amante de una de ellas es un tipo muy acomodado, bueno, un tipo de la nobleza, ¿no? Uh-huh. Pero el amante resulta que la deja plantada porque se encuentra un bocadito más interesante, que es una niña noble adinerada. Y Exacto. entonces deja a esta idiota plantada. Es lo que tú dices, es una sociedad que vive en función del dinero. Yo me pregunto si a esa soledad, si a esa sociedad no solo le faltaban valores, sino que definitivamente le faltaba a Dios también, porque de verdad que es una cosa terrible. Si tú supieras que uno de los personajes que me gustan a mí más de esa novela, y quisiera que no lo dejáramos aparte y hablásemos un poquito de él, es el ladrón, el Ah, ladrón Botrín. Vautrin. Ajá. Vautrin o Vautrin. Boutrin. Bueno, nuestro francés no lo irán a No, disculpar. nos disculpan por eso, pero el tipo es una buena persona. Es ladrón y roba. Pero ¿a quién le está robando? A otro montón de ladrones. No es que queremos justificar, no queremos justificar eso, pero él no tuvo, por ejemplo, él no tuvo las oportunidades que tuvo Eugenio de Exactamente. poder ir a la universidad y de estudiar. Él simplemente nació en una familia pobre y no tuvo oportunidades. Y esto es lo que él hace. Es correcto. Y, y tú te acuerdas de lo que hace él con Eugenio. Sí, sí, allí hay un parágrafo bien, bien interesante, ¿no? Ajá, Que él llega y prácticamente involucra a Eugenio en todas sus andanzas, ¿no? En ajá. donde tienen allí un encuentro, si mal no recuerdo, con Clara de Borgoña, ¿no? Una viscondesa era. También, Y también, sí, que, sí. que, que, que también pues, la timan, la roban, en fin. Son para pasajes que van allí relatando Balzac, en donde, bueno, la comedia humana, ¿no? O sea, Sí, tenemos presente situaciones de bajeza, en donde el dinero prácticamente domina
cualquier tipo de situación por Cualquier tipo de encima de valor. relación, de situación. Y Sí, no sé si recuerdas que es Botrán quien quiere apadrinar a Eugenio y le dice, no, yo te voy a apadrinar para que tú vivas bien y qué sé yo. O sea, te voy a mantener en dos platos, ¿no? sí, Te sí, voy a mantener. Y le dice, no, estudiando no vas a lograr nada, porque esta es una sociedad muy cerrada y aquí si te gradúas, bueno, te graduarás, pero aquí los cargos de abogado y los cargos importantes son pocos y ya están repartidos. Entonces a ti no te va a tocar nada. Es mejor que te dediques a otra cosa. y no fue precisamente porque Bertrand era homosexual o tenía inclinaciones Sí, homosexuales que estaban muy interesados en Eugenio. yo creo que sí. El Sí, libro no lo dice tan, claramente, tan exacto, pero yo creo que lo deja pero entrever, ¿no? O sea, Pero sí, pero nosotros pensamos que sí. sí, Él sí, es, él es un homosexual y no le gustan las mujeres, pero incluso le dice a Eugenio, búscate una con dinero. Y ujú, parece que allí en la pensión está una chica ad hoc, porque era una muchacha cuyo padre no la quería mucho y Botrán fue el que logró que el padre la quisiera porque sacó del camino a una cosa terrible, ¿no? Sacó del camino al hijo varón de ese señor que tenía dinero y pues el señor se volcó a buscar a la hija, ¿no? sí. Logró arreglar un duelo y el tipo se mete en un duelo, bueno, total. Eso hace Vautrin para que Eugenio se interese en la muchacha y le dice, ella va a tener tanto de pensión, tanto de herencia, qué sé yo, ese es el matrimonio que te conviene. Sí, sí, todos los acuerdos, como verán, están todos centrados, pues, o sea, en puro, en el dinero. El dinero En el dinero. está presente, como hemos dicho, en cada segundo de lo que nos relata Claro. Y no sé si Balzac. recuerdas es Balzac, ese pasaje donde Vautrin le dice, si quieres figurar en París, necesitas 3 caballos, un tilburí para las mañanas, un coupé para las tardes. En total, 9.000 francos en vehículos. 9.000 francos. Sería indigno de tu destino si no gastases más de 3.000 en el sastre, 600 en el perfumista, 100 escudos en el zapatero, otros 100 en el sombrerero y la planchadora que te costará 1.000 francos. Además, lo que tienes que perder en el juego, en las apuestas, en los regalos. Y añade a esto 300 luises para comer y 1.000 francos por habitación. Hijo mío, nos hacen falta nuestros 25.000 al año. Sí, Esa es la cuenta. y todas esas cuentas están centradas en que la gente prácticamente no quería trabajar, ¿no? ¿Te acuerdas de todos No, esos no detalles en quieren donde trabajar, no quieren trabajar. Allí trabajan, ¿te acuerdas, el no? médico, Bianchon, ¿no? Sí, Era el uno de los que, médico, un gran, un eximio profesional, Bianchón, los Bianchon, muchachos demandados y la cocinera de la pensión, ajá, sí, ¿sí? Y pero el viejo Goriot que trabajó toda su vida, exacto, ajá, y el banquero trabaja, pero ya ese trabaja por otras razones. En exactamente, ese pero, caso, ujú, ajá, en ese caso de él no es innoble, pero fíjate que a él, que tiene dinero y posición, no lo aceptan no lo aceptan en el círculo de los nobles. claro, sí, Y la Delfina se encompincha con Eugenio, porque como Eugenio está buscando posicionarse y saca a cada rato la tarjetica, ay, yo soy descendiente de nobles, entonces a él sí lo meten a los saraos, pues. es Y correcto. él logra que la inviten a ella a un sarao. Bueno, nosotros tenemos que terminar. Me gustaría que tú hicieses un cierre, Salvatore, de esta conversación ¿Cómo tan no? Sí, animada y tan fíjate. interesante. Fíjate que aquí lo que nos encontramos es, bueno, un paralelo. Yo veo que estamos en 1820
Y si nos llevamos a hoy, 2020, para ponerlo en redondo, 200 años después, ¿verdad? Oye, pareciera que estuviéramos relatando un pasaje de la sociedad de hoy día, los banqueros, Exactamente. la gente que tiene dinero, nadie trabaja, todos dedicados más bien, bueno, a los servicios, la producción dedicada a poquísima gente y los pocos industriales que producen, entonces a lo mejor hasta son mal vistos. Y eso mismo estaba de alguna forma reflexionando, que hay como un paralelo, 200 años después, y nos encontramos con situaciones muy, muy similares. No sé tú si piensas lo mismo, si opinas lo Lo mismo. mismo, una sociedad tan monetarista como esa sobre la que habla Balzac. O sea, no, Monetarizada. exacto. ¿Será que hace 200 años empezó todo esto? ¿O empezaría mucho antes? ¿Será que cada cierto ciclo nos tenemos que ver las caras embadurnadas de dinero para poder entender qué es lo que está ocurriendo? Son preguntas allí que quedan y que en verdad, bueno, a lo mejor lo que cambiaron fueron los títulos, ya no tendremos condesas, no tendremos condes, pero bueno, pero por ahí tenemos otros títulos que no serán nobiliarios, pero que de alguna manera dan a entender de cómo la sociedad viene trabajando siempre en función del dinero. El dinero no Es terrible, importa dónde, cómo conseguirlo, de dónde procede, cuál sea su origen, lo que nos es terrible, interesa es es tener. terrible, Exactamente. es terrible, es terrible. Bueno, estimada Eh, amiga Julieta, yo creo que bueno, hemos dado una reseña bastante interesante e importante de lo que hizo Balzac en su obra de Papá Goriot, la comedia humana, y vemos cómo esa comedia humana sigue allí. así sí, No será la así sigue. pensión, será a lo mejor en un apartamento, en una casa, pero los personajes de alguna manera les podemos encontrar su paralelo hoy día y en cualquier Así es. momento y seguramente en Eh, cualquier parte del mundo. bueno, si a nuestros oyentes les interesó el tema, después podríamos hablar sobre otras cosas que se nos quedaron en el tintero Seguro. sobre esta novela y sus personajes. Buenas tardes. Gracias, gracias. Ahí quedamos.